el Centro de Estudios Humanísticos, latitud grado 33.3, así le hemos puesto como nombre. Y pues honra en su presencia y su participación por compartir. Permítame tantito aquí. Que se atravesó un letrero aquí. Ok, listo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Gracias y adelante. Fernando Vega, adelante. Gracias, Abel. Bueno, pues Eloísa y Liliana, ¿ambas son miembros de la escuela de ahí de Phoenix o no? Yo sí soy miembro de la escuela de Phoenix, pero estoy en Ciudad de México. Ah, muy bien. Pues qué bueno, Eloísa, que nos acompaña. ¿Y Liliana? Liliana. Ella está en Colombia, muy respetable. En Colombia, eso es. ¿Y les molestaría poner su cámara para conocerles y saber a quién les platico? Claro. Ponerle rostro. Eloísa Maceda, ok. Liliana y Yamín Jorge también pudieran poner su cámara para conocerles. Ah, muy bien, Jorge Chávez, mucho gusto. Y me falta Liliana, que parece que no nos escucha. Muy bien. Pues este servidor, estoy a sus órdenes, Fernando Vega, vivo en Ensenada, Baja California, que es una ciudad que está a 120 kilómetros de la frontera sur con Estados Unidos, para que tengan un poco de referencia, ¿no? Me invitaron, gracias, no sé si aquí está la persona que me invitó, además de Abel, me invitaron a Eloísa. Gracias, Eloísa. Me invitaron a compartirles un estudio, el propósito psicológico número 16, que forma parte de la literatura del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, escrita por allá en los años 56 al 59, si no me equivoco. En su regreso a Francia, el maestre, como le llamamos nosotros, al interior de la orden, escribió como unos libros pequeños, uno por mes, a razón de 36, por los 3 años que estuvo allá. Entonces, el estudio que ahora comparto con ustedes, pues fue así, ex profeso me lo pidieron, Nuestra Tierra, y bueno, ahí básicamente de ahí fundamento lo que les voy a compartir, matizado un poco con mi opinión, el producto de mi investigación y etcétera, ¿no? Igual invito a quien se vaya integrando, pues si puede poner su cámara yo me siento muy cómodo cuando les veo. Si veo el puro nombre, se me afigura que no le estoy hablando a nadie. Es más, se me afigura que están por ahí haciendo otras cosas y no están aquí realmente con nosotros. Esa es la sensación que me da. Así es que si pueden poner su camarita, se los voy a agradecer, por lo menos para conocerlos. Y ahora les voy a compartir, déjenme ver, aquí la presentación que hice. A ver, vamos a ver si ahí espero que se esté viendo la presentación. Me la puso acá en otro monitor, sí. Parece que estoy de lado porque me la puse en otro monitor, pero sí, espero, están viendo ustedes, ¿no? Eloísa, están viendo la presentación. Sí, se ve. Tierra. Okay. Sí. Gracias, Jorge Chávez. Bien, el tema se llama Nuestra Tierra. Insisto, es básicamente el material de referencia, es el propósito psicológico 16. Para quien esté interesado y quiera conocer la literatura del maestre, forma parte de una colección de 3 libros pequeños, de 36 libros, todos ellos pequeños. En su presentación original eran como papelitos, así como papel de bolsa. Después hicieron 3 tomos, otra presentación dividido los 36 en diferentes tomos.
Ok. Como antecedente, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene la Tierra? Bueno, hay varias. Una de las teorías más aceptadas por la comunidad, o al menos por un amplio sector de la comunidad científica, nos dice que hace aproximadamente 13.800, 14.000, algunos dicen 15.000. O sea, tengamos un poco de flexibilidad en este concepto porque son tantos años, ¿verdad? Pero hablamos de miles de millones de años. Se produjo una gran explosión a la que los científicos le llaman Big Bang. Nada nuevo para ustedes, esto ya lo conocemos. Desconocemos muchos detalles, eso sí, porque es una teoría. La explosión a veces nos imaginamos que fue una como bomba, ¿verdad? Pero ni siquiera de eso estamos seguros. Y lo que había antes, mucho menos. Pero el caso es que de esta explosión desencadenó un impulso, una fuerza tan extraordinaria que impulsó a la materia que estaba con una densidad intensísima, contenida todo en un solo punto, y la impulsó a todos los rincones del espacio que, por cierto, se fue generando. Esto es algo muy complejo, pero no es el tema, porque el mismo tiempo y el espacio se fue generando con esta explosión. Y conforme el tiempo también, que por cierto se creó con esa explosión, el tiempo, el alejamiento, la reducción de velocidad, esas enormes masas de materia se fueron poco a poco agrupando, condensando y formar lo que más tarde y hoy conocemos como las galaxias. De las galaxias, ahora, ¿cómo se formaron el Sol y los planetas? Bueno, por allí, en una orillita de lo que hoy nosotros llamamos Vía Láctea, una de estos conglomerados de materia que se formó y que después le llamamos Vía Láctea, una porción de materia se concentró en una nube más densa hace aproximadamente 5.000 millones de años. Se cree que una estrella cercana explotó hace aproximadamente 4.600 o 5.000 millones de años, convirtiéndose en una supernova, y la onda que generó esa explosión puso en movimiento los materiales que constituirían lo que a la postre se convertiría en nuestro, digamos, Sol, la nebulosa protosolar. Esa nube que empezó a girar más deprisa por el efecto expansivo de esa explosión, de esa supernova, generó movimiento en toda esa masa que con el tiempo se fue, digamos, aplanando y formando un disco, y las mismas fuerzas gravitatorias producidas por todos esos elementos se reunieron en una masa principal, una esfera principal incandescente, lo que ahora nosotros llamamos Sol, y a su alrededor quedaron girando otras conglomerados de masa mucho más pequeñas. Ya intuirán ustedes que una de esas es precisamente la Tierra, los demás planetas, los satélites. Un planeta en especial quedó a una distancia justa, y les pido que memoricen eso porque es muy importante y al rato lo vamos a tratar. Eloísa y Jorge. Quedó a una distancia adecuada, exacta, para que se dieran las condiciones, por ejemplo, de agua y después de vida que nosotros tenemos como planeta. Se generaron las condiciones necesarias para retener una importante envoltura gaseosa, y de esto nació nuestro planeta Tierra. Esto es increíble, es increíble, porque se generó con las condiciones apropiadas para que pudiera posibilitar la existencia de este planeta con todas las condiciones de vida que ahora tenemos. Nuestra Tierra. Es algo maravilloso, realmente, si lo ponemos a pensar. Después de un periodo inicial, que estamos hablando de muchos miles de millones de años, este planeta que ahora llamamos Tierra y que era una masa incandescente, las capas exteriores comenzaron a solidificarse. El calor procedente del interior volvía a fundir esta capa del exterior, y finalmente
por efecto de muchos miles de años, la temperatura bajó lo necesario para permitir la formación de una corteza terrestre que no se fundiera por la razón del fuego, del calor, y se formó una corteza terrestre mucho más estable. Al principio no había atmósfera, mucho menos como la conocemos hoy, y por eso este planeta recibía muchos impactos de meteoritos, lo que hacía imposible que existiera cualquier posibilidad de vida. La actividad volcánica que se desarrollaba también en el interior de este planeta, la Tierra, era sumamente intensa, lo que hacía que grandes masas de lava a temperaturas altísimas salieran al exterior y aumentasen poco a poco la corteza terrestre, que fue adquiriendo cada vez, conforme se fue enfriando, mayor solidez. Estamos hablando de muchos miles de millones de años para que se diera este proceso. Al mismo tiempo, esta actividad intensa de los volcanes generó una cantidad enorme de gases que formaron a la postre una capa sobre, ya dijimos, sobre la corteza terrestre, y también permitió esto por la generación de gases, que apareciera, digamos, una incipiente atmósfera inicial, y de esa atmósfera que tenía ciertos elementos, se asume que entre ellos hidrógeno, helio, algunos dicen que metano y amoníaco, no están muy de acuerdo, pero diferentes elementos, por supuesto, no como los que conocemos ahora, diferentes gases y muy poco, pero muy poco oxígeno. Eso todo con la emisión de los volcanes. En esas erupciones, a partir del oxígeno y el hidrógeno, se generó suficiente vapor de agua que al ascender a la atmósfera se condensó y dio origen a las primeras lluvias, que al cabo del tiempo permitieron que en la corteza más apropiada de la Tierra, la que estaba más fría, el agua producto de las precipitaciones se pudiera conservar líquida en las zonas más profundas de la corteza terrestre. Se formaron así de modo, a grosso modo, de forma muy general, los mares, los océanos, es decir, lo que hoy conocemos por hidrosfera, y todo el ciclo que eso generó: más agua, más lluvia, más elementos en la atmósfera, etc. El doctor de la Ferrière escribe en el Propósito Psicológico 16 en cuanto a la evolución de los continentes. El origen de los continentes, de los montes, de los océanos, de los abismos, ha constituido en todo tiempo, al mismo título que el origen de los mundos y el de la vida, un misterio apasionante que la humanidad permanece impotente a dilucidar y sirve solamente de temas a fábulas desprovistas de todo fundamento científico. Hasta aquí en un relato muy general de cómo se dio la existencia de nuestro planeta Tierra a partir de una gran explosión, de la condensación de elementos, de la construcción de una atmósfera inicial, de la emisión de grandes cantidades de los volcanes que permitió atraer los gases y la formación de la corteza terrestre. Pero ¿qué sucede después con el paso de los miles de millones de años? Hoy, desde diferentes puntos de vista, diferentes teóricos de la materia, diferentes científicos, impulsan la teoría de la existencia de supercontinentes que existieron hace miles de millones de años. Dependiendo del autor, dependiendo de la corriente, encontraremos diferentes nombres. He aquí algunos de los que coincide la mayoría, no todos. Hay diferentes apreciaciones. Se presume que un supercontinente, un supercontinente aglutinado al principio de los tiempos, no me voy a meter en las eras geológicas porque sería otro el tema, pero estamos hablando de hace más de 3.600 millones de años, existió el supercontinente que ya se llama, lo que llamaron los teóricos, Valvara. Se sugiere que Valvara pudo ser el primer supercontinente en la Tierra, ya digo, hace casi 4.000 millones de años, y se fragmentó hace más o menos, según los cálculos de los teóricos, 2.800 millones de años. Hace muchos años, casi 4.000 millones de años. Después de la fragmentación de este primer continente, Valvara,
existió, según las presunciones de los teóricos, otro supercontinente al que llaman Ur. Se cree también que es uno de los primeros, se formó hace más de 3.000 millones de años a principios de la era geológica arcaica, aunque probablemente menor en tamaño que la misma Australia, se le considera un supercontinente porque pudo haber sido el único que existía en ese entonces, según los cálculos predictivos que hacen los teóricos de la materia. Kenorland es otro supercontinente, después de que estamos hablando de que se particionaron estos supercontinentes. Se presume que se formó en la era neoarcaica hace unos 2.700 millones de años. Al parecer se encontraba en bajas latitudes, se fragmentó y se formó Kenorland. Otros dos supercontinentes, Columbia, es el nombre colocado, un supercontinente que terminó de formarse hace, según los cálculos, 2.100 o 1.800 millones de años. También Rodinia, otro supercontinente, estamos hablando de un listado como de 10 supercontinentes. Fue uno de los primeros supercontinentes que han sido reconocidos por los estudiosos. Se formó hace unos 1.000 millones de años, en parte quizá por el choque, la colisión de fragmentos de la anterior Columbia. En esa época los seres más vivos, más complejos, se presume eran algo más solamente que unas algas unicelulares. Comenzó después su separación, después de su formación, 200 o 250 millones de años después, o sea, hace 800, 850 millones de años. Panotia, otro supercontinente. Tras la fragmentación de los dos que les comenté, incluido Rodinia, se formaron 3, llamados Protolaurasia, Protogondwana y el Cratón continente del Congo. Este último se colocó entre los primeros hace aproximadamente unos 600 millones de años y se desintegró 50 millones de años después. No se desintegró, se particionó estos supercontinentes. Fue en 1912-1915 que gracias a Alfred Wegener, ustedes lo pueden consultar ahí en la literatura, les recomiendo que lean El propósito psicológico, este servidor está intentando hacer un resumen, digamos, para ustedes, que Alfred Wegener impulsó a través de su libro El origen de los continentes y los océanos, una teoría que, digamos, simbró los cimientos de los teóricos, los geólogos, los paleontólogos, los biólogos de ese inicio del siglo XIX. Este científico alemán fue el primero en reunir diferentes datos de distintas ramas de la ciencia para armar y argumentar una teoría que hablaba de la existencia de un único supercontinente al que después llamó Pangea, una teoría que también explicaba lo que se conoció más adelante como la deriva continental, es decir, como los continentes después de la separación de Pangea en diferentes y varios continentes. En ese entonces muy controvertida, no recibió el apoyo de la comunidad científica, de hecho, a los 50 años que murió, no le fue reconocido el mérito de haber investigado esto de la teoría de la deriva continental y la Pangea. Según él, mientras examinaba diferentes mapas del mundo, este científico Wegener se preguntó si las siluetas que él veía en el mapa del mundo y que parecía encajaban como rompecabezas una de otras, era por simple casualidad o es que en algún tiempo estuvieron unidas, porque era tal la coincidencia como un rompecabezas que inmediatamente detectó esta situación. Tiempo después, Wegener, con todas estas piezas y con diferentes elementos que encontró de coincidencia, formó lo que después llamó la teoría de la Pangea, la existencia de un supercontinente primigenio. Pangea quiere decir toda la tierra en griego.
Este científico postuló que aquella inmensa masa de tierra firme había existido hasta hace unos 200 o 250. Algunos teóricos dicen que 300, 335, pero bueno, ese es el rango que se maneja, millones de años. Y después empezó, por efecto de la teoría de la deriva continental, a desgajarse, a separarse y a constituir lo que poco a poco conocemos hoy como los continentes americano, europeo, africano, etcétera, etcétera, etcétera. Para él, para Wegener, esta teoría, y de la cual con los años se fueron formando las diferentes teorías de los supercontinentes hasta crear todos estos que ya vimos hace rato, desde Valvara, que eran 10, pero Pangea es, digamos, la existencia más próxima, que según las investigaciones ya, de hecho, hay un amplio sector de la comunidad científica que lo asume como real. Porque, por ejemplo, para la biología, la tesis esta de la Pangea explicaba el parentesco cercano, evidente, que existía entre especies de continentes separados por océanos. Es decir, cómo era posible que, por ejemplo, en el continente sudafricano existieran especies que se encontraban también en el continente africano. Para la paleontología no sucedía algo diferente, sino igual la idea perfectamente embonaba con diferentes fósiles hallados tanto en Sudáfrica como en Brasil. Para la geología, de igual manera, se justificaba la presencia de formaciones geológicas similares en diferentes continentes, cordilleras y demás montañas que tenían la misma constitución. Esto significaba que era muy probable que en algún momento había estado unido una parte de la Tierra de un continente con otro. En ese tiempo, insisto que Wegener no fue aceptado ni su teoría. Incluso había teorías que hablaban de la existencia y la emergencia y desaparición de puentes, por ejemplo, continentales, que después realmente al pasar de los años la comunidad científica lo rechazó. Y ahora acepta esta teoría de la existencia de los supercontinentes. Después de que murió, 30 años después, él murió, si no me equivoco, en 1930, 30 años después, por allá en los 80, se impulsó la teoría de la tectónica de placas que explica ahora, hoy en día, y es una teoría bastante aceptada, el movimiento de diferentes placas de la Tierra y explica cómo los continentes se separan unos de otros. Una de las críticas más fuertes que se hizo en el tiempo de Wegener, en 1912, 1915, hasta 1929 y 30 que murió, es que no explicó de una manera racional, sino más bien empírica, cómo los continentes se fueron separando. Bueno, la teoría de la tectónica de placas, que explica, más adelante vamos a tocar algo muy sencillito de esto, explica hoy, y se considera una teoría bastante aceptada por la comunidad científica y por los geólogos, de que efectivamente los continentes se separan justamente por la existencia de diferentes placas de la corteza terrestre. Pangea es entonces el último de los supercontinentes, el más cercano a nuestra era, al tiempo conocido, hace, ya dije, 200, 250, 335 millones de años más o menos. Una gran parte de este supercontinente estaba en el hemisferio sur, lo que ahora conocemos como hemisferio sur, y en conjunto se rodeaba de un gran océano único llamado Pantalasa, y también otro más pequeño, Tetis. Durante su existencia, el planeta experimentó una gran extinción masiva, pero posteriormente surgieron, se presumen, los dinosaurios y los mamíferos. Pangea comenzó a separarse hace 175, 200 millones de años. Hay que decir que en la actualidad incluso se están investigando los teóricos la existencia de más supercontinentes. Ya les platiqué de 10. Entonces, pues, en resumen, Pangea es el supercontinente más próximo a nuestra
Investigación. Es el continente más antiguo que conocemos. Y en ella convergían todos los continentes actuales, todos unidos en una sola masa de tierra. Como lo ven en la imagen, no sé si puedan echarle un ojito ahorita a la imagen que estoy presentando. Digo, esto es una, ¿cómo puedo decir? Es una teoría, es un gráfico que no pretende ser exacto, por supuesto. La superficie de Pangea era tan masiva que el interior del continente tenía poco contacto con la humedad del continente Pantalaza, que ya les platiqué, y la humedad del océano. Y por lo tanto recibía muy pocas precipitaciones de agua, por lo que era un gigantesco desierto. En su interior, los animales terrestres podrían migrar libremente, claro, porque no había océano, había un único océano, Pantalaza, sin verse interrumpidos por pasos de agua. Ahí vivían los primeros dinosaurios de la historia, se presume. El mar de Tetis formaba lo que hoy asumimos que era la parte cóncava de este gran supercontinente de Pangea. Un único océano, Pantalaza, no como ahora, ¿no? Pacífico, Atlántico, sino un único océano, Pantalaza, y en la parte cóncava, el mar de Tetis. La deriva continental, o sea, el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras, que fue lo que constituyó finalmente ahora nuestra visión y conocimiento de los continentes. Esa hipótesis de la deriva continental fue desarrollada por este señor alemán Alfred Wegener a partir de distintas observaciones, pero como ya les decía hace rato, no fue aceptada, sino más tarde hasta el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas, que explicó que efectivamente los continentes se mueven y lo hacen, en ese momento se están moviendo, únicamente que se mueven pues en relación a nuestra existencia muy poco, ¿cierto? Pero en millones de años lo más seguro es que la constitución continental como la conocemos ahora nosotros, pues ya no va a existir. En millones de años va a ser totalmente distinta. Inclusive podrían formar de nuevo otro supercontinente. Todas las posibilidades se pueden dar. ¿Qué pruebas tenemos de la teoría de la deriva continental? Bueno, pruebas geográficas. Wegener sospechó que los continentes podrían haber estado unidos en tiempos pasados al observar, como ya les dije hace unos momentos en otra gráfica, grandes coincidencias entre la forma de las costas de los continentes. O sea, simplemente observen la figura del continente africano con la del continente sudafricano, como embona casi a la perfección. Si en el pasado estos continentes hubieran estado unidos formando solo uno solo, es lógico que los fragmentos encajen de esa manera. La coincidencia es incluso mayor si se tienen en cuenta no solo las costas, sino los límites de las plataformas continentales. Pruebas geológicas. Se descubrió a partir de esa ciencia que existían, también se los comenté hace rato, cordilleras con la misma edad y la misma clase de rocas en distintos continentes. Esto como un argumento más de que en algún momento estuvieron unidas. Pruebas paleoclimáticas. Utilizó con diversos, porque por cierto él era meteorólogo, con diversos elementos de investigación meteorológica y diferentes indicadores de climas. Dibujó un mapa de estos climas antiguos y concluyó que su distribución resultaría de una forma totalmente inexplicable si los continentes hubieran permanecido como están ahora. Solamente esos climas que detectó con esos cálculos que hizo Wegener podían haber existido si hubieran estado juntos. Tiene lógica, ¿no? Pruebas paleontológicas. También descubrió en distintos continentes alejados. Qué bueno que ya regresaste, Eloisa. Alejados por océanos completos que habitaron
encontró fósiles de especies que habitaron ambos lugares, ambos continentes, en diferentes periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo? Y además, incluso algunos de esos fósiles eran de animales terrestres. ¿Cómo es posible, cómo se explicaría que hubieran existido fósiles en un continente y otro si estaban separados por océanos? La distribución geográfica de los fósiles fue, pues, un argumento más de los que utilizó Alfred Wegener para armar la teoría de la Pangea y la deriva continental. Les decía hace rato que una de las críticas más fuertes que sufrió este investigador alemán fue que no pudo explicar con elementos convincentes la existencia, la razonabilidad de la deriva continental, es decir, cómo se separan los continentes. Tristemente para él, la teoría que explicó esto de una manera mucho más científica y no tan empírica fue la tectónica de placas. Insisto, tristemente para él, lamentablemente para este investigador alemán que murió bajo la crítica, el escrutinio y el rechazo de la comunidad científica, se explicó 30 años después de su muerte, con la teoría tectónica de placas. Esta teoría explica que la capa exterior de la Tierra incluye la corteza y el manto superior, que se llama litósfera, tiene aproximadamente 100 kilómetros de espesor, y debajo de esta litósfera se encuentra la astenósfera, una capa que se mantiene, digamos, maleable debido al calor que hay en las profundidades de la Tierra, y además también esta maleabilidad y el calor permite la lubricación de la parte inferior, lo que favorece que las placas se muevan entre sí. Así explica esta teoría de una forma muy, muy sencilla, claro, el movimiento de las placas continentales. Al principio les dije que el pedido fue compartir a ustedes lo del propósito psicológico 16, ¿correcto? Pues el maestre, en este propósito psicológico, el doctor de la Ferrier también habla un poco sobre la capa de ozono. Hasta ahí lo de la formación de la Tierra. Nos saltamos ahora, me parece que doy un cambio brusco, así es, pero en realidad todo está conectado, ahorita ustedes van a poder conectar todos los elementos. El caso es que en este material que me fue solicitado que utilizara como base, el maestro habla sobre la capa de ozono. Y este servidor desea, digamos, poner un poco de contexto alrededor de este tema de la capa de ozono. Para allá voy. Y como primero les explico y les quiero platicar lo que es de una forma muy, muy, muy sencilla el espectro electromagnético. Se le llama así a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Las de radio, las de microondas, las infrarrojas, el espectro que nosotros vemos, por ejemplo, los seres humanos, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Todos son radiaciones de un mismo espectro. Ondas de algunas capaces de viajar a largas distancias a través del aire y son las más penetrantes, y otras de longitud de onda más larga, que tienen menos capacidad y menos energía. La luz visible, la que nosotros podemos captar con nuestros ojos, es solo un pedazo de esa franja, por cierto, muy pequeño. Y es solo uno de los muchos tipos de radiación emitida por las estrellas y los cuerpos celestes, las galaxias y, por supuesto, el Sol. La radiación de más baja energía, el espectro, y lo representan las ondas de radio. A medida que avanzamos, pues están las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, y más para allá del espectro, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que son ondas de frecuencia de longitud de onda muy corta, pero que gran potencia energética.
Bien. Nosotros sabemos que como especie necesitamos del sol para vivir. Y necesitamos de los mecanismos que desencadenan la energía solar para vivir, para estar sanos. Pero también sabemos que una exposición al sol en forma descontrolada o desequilibrada también puede traer problemas para los seres humanos. ¿De acuerdo? Uno de esos problemas, me regreso al lámina anterior, es la exposición a los rayos ultravioleta. Si el ser humano se expone en forma directa por una gran cantidad de tiempo a los rayos ultravioleta, puede tener efectos nocivos en su salud. Efectos que ahorita vamos a ver algo también lo suficientemente corto, pero descriptivo para que nos vayamos con algo de información. ¿Qué nos protege contra la exposición a los seres humanos de los rayos ultravioleta? Justamente la capa de ozono. Y ahí entro ahora sí a la continuación del tema que plantea el doctor de la Ferrier. La capa de ozono es una capa natural de gas que está presente en la atmósfera superior y nos protege a nosotros los seres humanos y a todos los seres vivientes que existen en la Tierra de los rayos ultravioleta y la influencia nociva a estos rayos que produce el Sol. El ozono está presente en la atmósfera en pequeñas concentraciones, pero su mayor concentración, más o menos 90%, se da en la estratosfera, es decir, una capa de 10 a 50 kilómetros situada encima de la superficie terrestre. 90% de la capa de ozono está en esa zona. Esta capa filtra pues la mayor parte de la radiación ultravioleta, eso que nos hace daño del sol, por lo que es muy importante que esta capa de ozono esté en condiciones apropiadas para que nos proteja. No es ninguna noticia realmente que se está agotando, ¿cierto? En los años 70 del siglo XX, los científicos lo descubrieron. Las concentraciones de ozono en la atmósfera varían dependiendo de la temperatura, las condiciones meteorológicas, la latitud, la altitud, etc. Las sustancias expulsadas a raíz de los fenómenos volcánicos también pueden afectar la concentración de la capa de ozono. Sin embargo, esos fenómenos naturales no son suficientes para explicar los niveles en que se está agotando la capa de ozono. Y los datos de los científicos ponen de manifiesto que las causas residen no solamente en este efecto de las emisiones volcánicas, sino de la existencia de determinadas sustancias químicas artificiales que generan ¿quién? Así es, nosotros mismos. Nosotros nos estamos dando como un balazo en el pie. Estas sustancias agotan y están agotando la capa de ozono y se introdujeron principalmente en los años 70 en una amplia variedad de artículos y aplicaciones industriales y de consumo, sobre todo en refrigeradores, aparatos de aire acondicionado, extintores, sprays y un montón de cosas que usamos los seres humanos para nuestra comodidad, sin importarnos a veces el efecto que tiene en la atmósfera y en la vida de nuestro planeta. Al punto que se abrió un agujero en la capa de ozono. El agotamiento de la capa de ozono es mayor en el polo sur. Se produce sobre todo a finales del invierno y al inicio de la primavera. Y a veces el valor de este agujero, el tamaño de este agujero, a veces es más grande que el mismo polo. En la zona del Antártico. La mayoría de los años, la superficie máxima del agujero es superior al propio continente antártico. Ajá.
Las pérdidas de ozono son menos extremas en el hemisferio norte, pero sí, de todos modos, se ha observado que también hay un debilitamiento importante en la capa de ozono de la zona norte, en el Ártico, e incluso en la Europa continental. Por allí, ¿alguien de ustedes vive en Argentina? No, ¿verdad? Apenas en Colombia, creo, pero ya se fue. No le gusté. Ni siquiera me escuchó. Está bien, anótala ahí para que a la otra ya algo le voy a decir. La mayoría de las sustancias emitidas por la actividad humana que agotan la capa de ozono permanecen en la estratosfera, así como está escrito ahí, décadas. Décadas. ¿Se dan cuenta el daño que le hacemos a la capa de ozono al utilizar estos artículos? Y no solo nosotros en lo personal, porque hay emisiones que hacen las industrias, por ejemplo, que dañan significativamente a la capa de ozono. Imagínense por décadas. O sea, estamos dejando a nuestras generaciones, digamos, con una situación que sí tienen que atender. De ahí que la recuperación de la capa de ozono sea un proceso muy lento y muy largo. Pero sí, efectivamente sí hemos hecho algo, ¿eh? Afortunadamente hemos hecho algo. El agotamiento de la capa de ozono provoca un aumento de los niveles de radiación ultravioleta, porque nos entran directo en la superficie terrestre, que es perjudicial para la salud de nosotros, principalmente los humanos, pero de toda la Tierra. Entre los efectos negativos se incluyen los siguientes, entre otros: cáncer de piel, cataratas, trastornos a nuestro sistema inmune. La radiación de los rayos ultravioleta también afecta a los ecosistemas terrestres y acuáticos y por consiguiente a todos nosotros, al alterar el crecimiento, las cadenas de alimentos y los ciclos bioquímicos. Los organismos acuáticos que se encuentran justo debajo de la superficie del agua y que constituyen la base de la, bueno, de nosotros no, entiendo porque somos miembros ya de las escuelas, pero de alguna manera nos vemos afectados porque afecta la base de la cadena alimentaria de millones de la población de la humanidad, sufren especialmente los efectos, ¿no?, contraproducentes de los rayos UV. Los rayos UV también afectan el crecimiento de las plantas y reducen la productividad agrícola. Esto es algo muy serio, ¿eh? Los rayos ultravioleta afectan el crecimiento de las plantas y reducen la productividad agrícola. No son palabras menores. Les decía, ¿se ha hecho algo? Sí se ha hecho algo. Afortunadamente, nos pusimos más o menos las pilas. En 1987 se firmó lo que se considera uno de los logros más importantes en términos de medio ambiente de las Naciones Unidas, el Protocolo de Montreal, para hacer precisamente frente a la destrucción de la capa de ozono. La comunidad internacional, sobre todo por la presión y el apoyo tan fuerte de la comunidad científica, estableció este protocolo relativo a regular la emisión y la gestión, el manejo y el control de las sustancias que afectaban la capa de ozono. Es el primer tratado internacional firmado por todos los países del mundo y se considera, ya les digo, un éxito en términos de medio ambiente. El objetivo del Protocolo de Montreal es reducir la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono con la finalidad de limitar su presencia en la atmósfera y proteger así la vida en la Tierra. Acciones que se necesitan a escala mundial. Y por supuesto que nosotros, todos los seres humanos, es importante que tomemos medidas también en nuestro estilo de vida, ¿no? Garantizar que las restricciones vigentes aplicables a las sustancias que agotan la capa de ozono se apliquen correctamente y que se siga limitando el uso mundial de las sustancias destructoras del ozono. A veces yo me maravillo de ver las reacciones impulsivas, viscerales y estomacales de algunos presidentes del país que obviamente tienen un gran poder y se salen o ignoran todas estas medidas internacionales. No sé si, no quiero decir ningún país para no herir susceptibilidades, pero
Es increíble que ante una situación tan delicada como esta, a veces por decisiones políticas, no se ajusten a las medidas. Garantizar que los bancos de sustancias que agotan la capa de ozono se gestionen de una manera ecológica y se sustituyan por alternativas respetuosas con el clima. Sí, ya las empresas lo están haciendo, me da mucho gusto. Y a veces lo hacen incluso por interés, ¿no? Porque los intereses son muy fuertes. Entonces uno como consumidor a veces va a la tienda de conveniencia, al mercado, a la ferretería, etcétera. Y si compras un producto y ves que va a hacer daño al planeta, pues uno se detiene y prefiere comprar otro que no le haga daño, aunque nos cueste a veces incluso un poquito más caro, ¿cierto o no? A veces hacemos eso. Decimos, ¿sabes qué? Me voy a gastar $1 más, no le hace $5 más, lo que sea, pero siento que contribuyo con esto. Este es reciclable, por ejemplo, este no, entonces me voy por el reciclable, este es orgánico, cosas así. Aerosoles, procuro evitar este tipo de situación. Entonces sí se ha hecho bastante. Garantizar que las sustancias que agotan la capa de ozono empleadas en usos permitidos no se desvíen hacia usos ilegales. Pues claro, ¿no? Si estamos regulando algo, pero vamos a generar un mercado negro para que se utilice y se comercialice por el mercado negro, pues sale la misma. Estoy utilizando otra vía. Reducir el uso de sustancias que agotan la capa de ozono en aplicaciones no consideradas como consumo a efecto del protocolo de Montreal. ¿Correcto? Y garantizar que no se generen nuevos productos químicos ni tecnologías que puedan suponer amenazas para la capa de ozono. Las grandes empresas ya lo están haciendo y digo, a veces con una conciencia ecológica, sí, y a veces también porque les conviene, porque saben que el consumidor, y hay grandes intereses en esto, pero grandes intereses, millones de dólares, que representa la preferencia del consumidor, va a escoger productos que saben que no le va a hacer daño al planeta, y cada vez hay más conciencia de esto. Si no, verán, platiquen con los jóvenes. Nosotros mismos ya lo hacemos. El doctor de la Ferrier, de nuevo retoma el tema, está ligado, se fijan, ¿no? El efecto del agotamiento de la capa de ozono, la deriva continental, el origen de la Tierra, y ahora toca el tema del origen de la vida en la Tierra. Tengo tiempo, ¿no? Eloísa, ¿vamos bien? Sí, ¿verdad? estamos bien. Vamos bien, bien. Ya casi, ya vamos, porque sí quiero terminar a tiempo para que ustedes queden a gusto. Hay por lo menos 3 tipos de explicaciones sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. La primera, y de las más antiguas, surge de la hipótesis que sugiere que la vida fue creada por un ser o espíritu superior, un ser supremo, que puede ser una persona con la figura humana, un dios, un dragón, un huevo, como quieran ustedes, pero es un ser supremo. La mayoría de las culturas y las religiones tienen sus propias ideas acerca de la creación, y estas explicaciones han pasado de generación a generación a través de cuentos, fábulas, mitología, libros sagrados, etcétera, 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 oraciones, etcétera. Estas ideas no pueden ser ni probadas ni desaprobadas. Son realmente la creencia de cada quien y es muy respetable. ¿De acuerdo? No podemos en este espacio de tiempo, bueno, sí podemos, pero ahora nos quedaríamos corto. Y es muy interesante, por cierto, estudiar cada una de ellas, porque tienen algunos aspectos, elementos muy significativos y algunas coincidencias muy importantes. Pero por más interesante que es el tema, pues no corresponde al ámbito del estudio del propósito psicológico 16. Solamente lo quise comentar porque es una teoría, ¿sí? La vida en la Tierra se originó por la intervención de un ser superior. La segunda viene de la idea que la vida comenzó en otra parte del universo, fuera de la Tierra. La teoría de la panspermia se llama. Y llegó a la Tierra por casualidad, por un choque, por lluvia de material
que cayó a la Tierra, meteoritos, etcétera. Para explicar la aparición en la Tierra de la vida tan temprana, esta teoría, la panspermia, sostiene que la vida se generó en el espacio exterior y del espacio exterior nos llegó a nosotros. Este paseo de microorganismos por el cosmos parece poco probable, pero fíjense que no, porque la detección de materia orgánica en los meteoritos, cometas y nubes de polvo interestelar muestra que sí, al menos es una teoría que debería de revisarse. Parece locochona, pero efectivamente se ha descubierto materia orgánica en los meteoritos y si cae en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y en las condiciones adecuadas, esto sí que podría acelerar enormemente el florecimiento de la vida. Sin embargo, no es la más aceptada por la comunidad científica, obviamente. Y aquí quiero hacer una especie de, vamos a decir, paréntesis para retomar una de las primeras láminas de las que les platiqué. ¿Se acuerdan cuando les dije que la condensación de este material interestelar incandescente y que alrededor de él se vean creado otras condensaciones de elementos mucho más pequeños? Y uno de esos elementos más pequeños que con el tiempo se formó y constituyó la Tierra, se creó a una distancia exacta y justa para que existiera la vida. ¿Se acuerdan que una de las láminas así fue? Bueno, miren ustedes, solamente por mencionar algunas, ¿de acuerdo? Algunas de las condiciones para que haya vida en la Tierra. Miren, métanle coco a esto, métanle neurona. Yo pienso que es muy importante. Energía, carbono, constituye compuestos orgánicos, o sea, la existencia de carbono en la Tierra. Agua líquida, para que se produzcan reacciones químicas. La existencia de la atmósfera, para proteger de radiaciones, para obtener gases indispensables, temperatura óptima, etc. Y lo acabamos de ver simplemente con un ejemplo, el de la capa de ozono. Mucho tiempo, suficiente para que exista la evolución hacia formas más complejas que influyen en el desarrollo de la vida. La distancia apropiada del planeta a nuestra estrella, en este caso al Sol. Una temperatura muy alta o muy baja no permitiría la existencia de agua líquida. Estamos a la distancia exacta para que exista el agua líquida y con ella se posibilite las condiciones necesarias para generar la vida en la Tierra. La gravedad suficiente en el planeta para retener la atmósfera y que pues no se vaporice el agua, la hidrosfera no se vaporice. Un núcleo metálico fundido genera un campo magnético que protege también de radiaciones X y rayos gamma del Sol. La presencia de nuestro satélite lunar para que haya un anclaje gravitatorio, llamémoslo así, porque sin él no ocurrirían muchos de los fenómenos, entre ellos las mareas, los climas, etc. O sea, tiempo de vida de la estrella. Las estrellas muy grandes, muy masivas, viven menos tiempo. Entonces, una estrella como la nuestra, como el Sol, que es una estrella mediana, vive el suficiente tiempo en millones de años para así albergar la vida evolucionada como la nuestra. La existencia de planetas cercanos que por su intensa fuerza gravitacional atrae cuerpos, permite la atracción entre unos cuerpos y otros en forma tan exacta que permite que nosotros sigamos girando, por ejemplo, alrededor de nuestra estrella y también inhibe el choque de asteroides hacia la Tierra. Es como una especie de escudo protector de otros elementos que existen en el espacio. La propia atmósfera, de hecho, también lo es. Situación dentro de la galaxia. Nosotros estamos en la orillita, como les expliqué allí en las primeras láminas, de la galaxia, la Vía Láctea, lejos del centro galáctico, donde hay explosiones de las supernovas más frecuentes y donde se encuentra un agujero negro que pues ya sabemos que todo lo chupa, hasta la luz, ¿no? Hasta la luz. Entonces, se dan cuenta, por mencionar entre otras, anoté estas,
todas las condiciones que tenemos para que se dé la vida en la tierra, si alterásemos una de ellas, la vida en la tierra no sería posible. Lo dejo para la reflexión, porque si me pongo aquí a analizar el tema no terminamos nunca. Lo dejo para la reflexión. Es un tema, me parece a mí, muy interesante para meterle. Las reglas, las constantes universales son increíbles. Una de ellas que quites, si no estuviéramos a la distancia del Sol que estamos, si no existiera la atmósfera, si no se permitiera la existencia del agua, si la luna no existiera, en fin, simplemente no habría vida en la Tierra. Al menos no como la conocemos en estas condiciones. Entonces, esta es la tercera y más, digamos, aceptada teoría del origen de la vida en la Tierra. Es la más común, es la que acepta la comunidad científica y dice que hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, como resultado de una compleja secuencia de reacciones químicas que ocurrieron en forma, voy a poner entrecomillada, espontánea en la atmósfera de la Tierra, ello permitió el origen de la vida. Y esto fue apoyado en los años 50, en las que unos científicos llevaron un experimento de laboratorio que mostraba que ciertas moléculas de vida, los aminoácidos, se podían formar de manera, otra vez entrecomillado, espontánea al recrear las condiciones supuestamente de la existencia temprana de la Tierra. En un laboratorio en los años 50, según estos científicos, recrearon las condiciones que había y generaron a partir de materia inerte la vida. Se asume que con tantos años estas moléculas actuaron entre sí y eventualmente dieron origen a las primeras formas de vida. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué hace diferente a una piedra de un gato, de un conejo? ¿Qué hace diferente a una planta de un plástico? ¿Qué hace diferente a una bacteria de un virus? Bueno, ahora para nosotros, por ejemplo, si comparásemos a un gato o a un conejo, una piedra, es muy evidente. Pero si nos remontamos a millones de años atrás, 3.500 millones de años atrás, ¿cuándo podemos considerar que algo está vivo? ¿Cuándo tiene vida? Ahí no es tan sencilla la cosa. Actualmente la vida siempre procede de la vida, ¿correcto? Siempre. La vida procede de la vida. Sin embargo, hay quien piensa que en algún momento en la historia, hace miles de millones de años, más de 3.500 millones de años, tuvo que surgir la vida de la materia inerte, o sea, de algo que no estaba vivo. Esto es algo que quizá atenta contra la lógica nuestra, pero esto es lo que se asume. Eso implica que no sería nada extraño que las primeras formas de vida se parecieran mucho a la materia no viva de la que procedían, lo que hace muy difícil distinguir cuándo surgió la vida. La edad de nuestro planeta se estima en unos 4.600 millones de años. Inicialmente las temperaturas, ya lo vimos al principio, eran altísimas, increíblemente candentes, y eso pues haría muy difícil la existencia de la vida, ¿correcto? No fue hasta más o menos hace 3.850 millones de años cuando las condiciones comenzaron a ser estables, enfrió un poco la temperatura de la Tierra, existió una atmósfera apropiada y existieron los primeros indicios de condiciones estables y favorables para la vida. Pero curiosamente, solamente 350 millones de años después, que en términos de este proyecto es sumamente poco, se han descubierto restos sedimentarios con algunas bacterias que se puede asimilar como a signos de vida bacteriana en las rocas. Entonces, la duda obvia, la pregunta obvia es cómo en un tiempo que parece
tan chiquito, tan corto, pudo surgir algo tan complejo, tan complicado, tan elaborado como la vida misma y todo lo maravilloso que ella representa. Solamente en 350 millones de años. O sea, el periodo transcurrido desde que bajó la temperatura suficiente, la creación de la atmósfera que permitió el agua líquida, hasta que se descubrieron los primeros indicios de vida bacteriana en las rocas. En ese pedacito de tiempo. En los 20 hubo una hipótesis que plantearon Oparin y Haldane acerca del origen de la vida. La síntesis de las moléculas orgánicas en la atmósfera primitiva, de la que hablamos hace un momento, al iniciar casi, utilizando la energía de la luz ultravioleta del sol, esas moléculas se acumularían en lagos o mares que no estaban muy profundos y ahí se combinarían diferentes elementos para dar lugar a lo que hoy se llama como la sopa primordial, o sea, aquel caldo que posibilitó la existencia de bacterias para que la vida surgiera, la vida celular. Esta teoría en los 50, hace rato les decía que se replicó en matraz, en tubos de ensayo, en laboratorio, etcétera, etcétera. Se suministró suficiente energía eléctrica para que alteraran, afectaran los gases, las materias ahí colocadas en esos instrumentos de laboratorio. Se estudió la reacción y dieron lugar a varios componentes básicos de la materia viva. Los científicos que hicieron este ejercicio demostraron, según ellos, que así se generaba la vida a partir de condiciones abióticas, es decir, de condiciones sin vida. Generaron vida de materia inerte desde su punto de vista. Parecía que todo estaba resuelto, parecía que todo estaba aclarado. La Tierra, al enfriarse, contraerse, había colocado los gases primitivos y el vapor de agua necesarios. Al condensarse eso, dio nacimiento a los océanos. Posteriormente, las reacciones químicas iniciales constituyeron las primeras piezas de ese gran rompecabezas de lo viviente. El argumento ideal, pues, de acuerdo al cual la Tierra y su ambiente serían los únicos responsables de las manifestaciones de vida. Nada que viniera del exterior, todo en la Tierra. La evolución química hizo después su propio trabajo y de lo más simple se construyó la vida hasta lo más complejo. Aunque hoy, por ejemplo, en las escuelas de cualquier nivel, se enseña esta como una de las teorías más aceptadas para explicar el origen de la vida. Un segundito. La realidad es que esta teoría, soportada en este experimento de los 50, ha sido ya puesta seriamente en tela de duda. Seriamente en tela de duda. Cuando se lograron sintetizar todos esos elementos, se hizo bajo un ambiente sumamente controlado. Sumamente controlado. Las proteínas generadas y los primeros elementos que se lograron reproducir a partir de esta materia inerte necesitaron de una inmensa ayuda del investigador, pero una inmensa ayuda. Y además no lograron que esos primeros elementos genéticos como el ácido ribonucleico, el RNA, lograran replicarse, condición necesaria para que la vida tenga continuidad. Es decir, la vida para que exista necesita tener autorreplicación que pueda generar más vida y más vida y más vida. Y estos primeros elementos necesitó de una inmensa ayuda del investigador para que se diera de esa manera.
También, además, esta teoría entró en complicaciones porque investigaciones más recientes demostraron que la vida surgió en un ambiente mucho menos, digamos, cómodo para la existencia de la vida. Es decir, el ambiente que recreó estos investigadores, que recrearon estos investigadores de los 50 era un ambiente muy ad hoc, muy apropiado para que los elementos químicos necesarios, las condiciones de calor, de temperatura, las descargas eléctricas, etcétera. Y hoy se asume que la vida surgió en un ambiente mucho más hostil de temperatura y de condiciones de bombardeo de elementos cósmicos mucho más hostil. ¿Cómo surgió? Es la duda. Y además, en una forma tan organizada y sin la ayuda del investigador laboratorista. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta teoría hoy está en tela de juicio. En síntesis, no hay seguridad en nada. ¿Cómo surgió la vida? Tenemos teorías. La del ser supremo, la origen exterior y la última, que es la más aceptada, pero que está siendo severamente castigada por las investigaciones actuales. Mis estimados amigos, con eso termino la parte de la exposición en la que intenté resumir lo mejor que pude. Les recomiendo que lean el material porque hay muchos detalles allí, muchos detalles ahí que van a encontrar interesantes. Este libro se escribió, si no me equivoco, en el 57. Toda la serie le decía yo del 56 al 59. Y seguramente algunos de ellos, pues ya, digamos, se han hecho descubrimientos que debaten la veracidad de esas afirmaciones, pero el logro del doctor Laferriere es que lo hizo antes de los 60, y ese espíritu, esa capacidad sintética enorme que tenía él de escribir un libro por mes, y bueno, en toda su obra escribió casi 100, es increíble y es maravilloso. Así es que yo les invito a que lean el libro completo, Los propósitos psicológicos, y tal vez esto que pretendió hacer una modesta aportación a sintetizar lo que el maestro explica ahí, les puede aportar algo también. Y ahora adelante, si ustedes tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo. Como no, como son tantos, no se avalanchen. Adelante. Bien, pues adelante. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante. Disculpe, el libro de los propósitos psicológicos contiene toda esta información que usted nos acaba de dar. Se me hace información muy, sobre todo la última, información muy reciente. En algún programa que veo de vez en cuando de Gaia, que habla mucho respecto a la evolución, los cambios que ha habido, de cuestiones del ADN, ahorita que habló del ARN, que incluso hay por ahí algunas cosillas con lo de la vacuna famosa. Me parece como que esas cosas más recientes de las que nos acaba de exponer el ponente, mi inquietud es, toda esa información la tenía ya el doctor maestre de Laferriere. No, mi querido Jorge. No, les compartía que tomé como base, como referencia, la información del propósito psicológico 16, y este servidor me tomé la libertad de complementar esa información que me sirvió de base con información más reciente, para no explicarles solamente y quedarnos en el aspecto, digamos, solamente original, porque pues estaría en desventaja, ¿no? Escrito allá antes de los 60. Y este servidor, pues como una aportación muy humilde, intenté actualizar un poquito la información. Pues muchas gracias. Sí, me parecía, pues me parecía no imposible, porque la
los conocimientos y pues todo lo que aportó el gran maestre Gravatar. Es como cuando hablamos de la otra constelación, de la otra era, que el mismo Jesús tenía conocimientos que todavía aún en ese tiempo son increíbles, pero con la presentación pues ya me queda claro que sí se utilizó pues la tecnología actual para dar una explicación más, pues un poquito más accesible para los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. No, es un placer. Miren, ahorita que quité la cámara me doy cuenta que hay más personas, discúlpenme, no me había dado cuenta. Y si pueden poner su cámara, me daría mucho gusto, me da gusto ver a Magdalena. Y pues para verles, conocerles y saber quién vino y ponerle rostro a la pregunta o al comentario. Adelante si tienen preguntas, ¿eh? Y ojalá que puedan activar su cámara. A mí me gustaría conocer sobre el origen de la vida. ¿Cuál de las tres, de los tres que nos dio como opción, elegiría el maestro? Bueno, con toda seguridad, no lo sé. Pero sí le puedo compartir que el maestre tenía, entre muchas otras virtudes, la capacidad de unir, digamos, la concepción científica, que tenía una alta formación científica, con una formación e información complementada del saber antiquísimo, al cual tuvo el acceso a través de bibliotecas muy importantes de Inglaterra, de Francia y entiendo que de Alemania también. Entonces, yo creo que, pienso yo, es una suposición, por supuesto, Loisa, que el maestre intentaría hacer una especie de, no de mezcla, pero sí tomar lo mejor de cada teoría. Miren, hace rato cuando les compartí, por ejemplo, las condiciones necesarias para que se diera la vida en la Tierra, ¿no les llamó la atención tanta coincidencia? Es por lo menos para pensar, ¿no? O sea, por lo menos para pensar. Oye, es que es mucha coincidencia. La distancia, la atmósfera, el satélite, o sea, son muchas coincidencias. Entonces, ¿por qué no? Habría quien podría pensar, aquí hay un principio inteligente más allá del solo paso del tiempo. Digo, es una posibilidad. Cada quien que lo trabaje. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, yo creo que el maestre intentaría, como base, tomar la información científica y dar un paso más allá. Un paso más allá. Complementar con la información que ya tenía él. Pero no solo quedarse con el aspecto científico. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, porque cuando hablabas de los supercontinentes de Pangea y que lo mostrabas ahí gráficamente, pues se han encontrado vestigios, por ejemplo, de vida de aquellos grandes animales que había, no solamente en un solo país, sino en todo el mundo. Como veía la gráfica, más bien el mapa, que Brasil se unía con África, pues se puede conocer, se puede entender claramente que pues ellos migraban sin ninguna frontera de un lugar a otro. Entonces, eso de los supercontinentes me queda claro que sí tiene sentido, incluso cuando se hablaba pues que la migración a través del norte y que actualmente incluso yo veo cuando vuela uno a Europa, da vuelta casi hasta el Canadá, no sé, por la formación del planeta. Entonces, está muy cerca entre un continente y otro, el continente europeo, en este caso con el americano. Entonces, a mí más bien me suena lógico todo eso,
lo que no se mencionó ahí cuando en su separación, si realmente existió la Atlántida, que yo entiendo que más o menos estaba entre África y el continente americano a la altura de Brasil. ¿Qué me comenta sobre eso? Bueno, pues puedo comentar un poco realmente. Tenemos información, la más conocida es información de las referencias que hace Platón al respecto de la existencia de la Atlántida. Incluso hoy que nosotros somos privilegiados porque tenemos acceso a gran volumen de información, ya hasta en el National Geographic o en el History Channel hacen investigaciones, pues yo pienso que de bastante considerable buen nivel, y ya hay investigadores que hablan de la veracidad de la existencia de la Atlántica, Jorge. No creo yo que tarde mucho tiempo en descubrirse que efectivamente existieron ese y otras civilizaciones antiguas desconocidas para nosotros. Que por cierto estaban más evolucionadas que nosotros. Pues sí, es lo que se asume, que cíclicamente la humanidad ha tenido periodos de avance en la ciencia, en el arte, en la comunicación, incluso en la magia, en muchos aspectos del saber humano, y que cíclicamente hemos caído, pues como todo, en valles, en declive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en algún punto crucial de la humanidad, nosotros se asume que también entraremos en un franco declive para volver de nuevo a empezar un ciclo distinto. Hoy no toqué el tema, pero porque en el material, por ejemplo, el propósito psicológico habla también de la existencia, la formación de las cuevas y cavernas, que es otro mundo también muy importante. Y a propósito de eso, pues también se han descubierto cavernas, cuevas, monumentos, muchas cosas que hablan de una civilización completamente desconocida para nosotros. Completamente desconocida, es todo un mundo. Entonces, civilizaciones completas, ¿no? Que han encontrado, por ejemplo, todos conocemos de las pirámides estructuras con forma de pirámide que hay, por ejemplo, en algunas islas de Japón, por ejemplo, por mencionar solo algunas. No me extrañaría, Jorge, que además de la Atlántida se hicieran y nos tocara ver a nosotros importantes descubrimientos de civilizaciones perdidas, efectivamente. Su micro, Jorge. Pues sí, valdría la pena porque va uno a las ruinas aquí mismo en México, todo lo que es el sureste, pues va uno en Chiapas, ve uno cosas tan hermosas, tan maravillosas, aquí mismo en el centro de la República, en Teotihuacán, la forma de esas construcciones, seguramente fueron creadas por personas incluso con maquinaria mucho más avanzada que la nuestra, para erguir esas estructuras y con una orientación tan exacta hacia, no sé, hacia el cenit, hacia algún lugar, hacia alguna estrella, que pues se requerirían aparatos muy sofisticados, muy modernos para todas esas construcciones. Por eso yo estoy de acuerdo en que fueron personas o seres mucho más evolucionados que nosotros. Sí, sí. Bueno, sí, entramos al terreno de lo especulativo, ¿no? Pero por lo menos hay una duda razonable, por lo que usted menciona, de que efectivamente tuvieron que tener algún tipo de tecnología o conocimiento al alcance que les permitiera la edificación de esas construcciones o el desarrollo de esas civilizaciones así. Definitivamente. Definitivamente. Pues gracias, Fernando. En realidad yo iba a entrar, hoy nos llegaron 3 invitaciones a la misma hora, a las 7, iba a ver el del árbol de la vida, pero no entraba.
como que todavía no empezaba y yo dije, ay, me interesa esto de la Tierra. Te agradezco mucho, hermano, creo que tus aportaciones son muy valiosas y muchas gracias, me voy a retirar. A ver si Placer. alcanzo algo de la otra. Ve, corre, que alcances, ojalá que sí. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Un bonito Muy día, bien. Dios los bendiga. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo Adiós, viernes. estamos en contacto. Sí, Cuídate. Jorge. Hasta luego. Gracias. Listo. ¿Qué más? Sí, quería comentarles algo. Vi un video como un reportaje documental donde hablaba del origen de la Tierra, que pues es una teoría también, ¿verdad? La mayoría de las ideas que se tienen del origen de la Tierra y el origen de la vida y todo esto, hablaba de que la Tierra se formó en el proceso de cuando el Sol se generó de la explosión del Big Bang y las galaxias y todo esto. Entonces había fragmentos pues en el espacio donde los fragmentos más grandes se juntaron por gravedad, por atracción, y posteriormente hicieron una masa más grande, y esa masa, pues con más fuerza de gravedad, atrajo a otras rocas o elementos que andaban en el espacio y se fueron formando precisamente lo que se conoce como los continentes o lo que sea la Tierra, ¿verdad? Y esta Tierra pues ya fue agarrando forma, la forma que tiene. Y vemos que constantemente también están atrayendo otras partículas grandes y pequeñas del espacio y que caen aquí, diríamos caen, pero es una atracción, una fuerza que las hace llegar aquí. De esa manera explica la teoría que así se formó la Tierra. Y en cuanto al agua, igualmente esas rocas al juntarse con las que estaban formándose, esas rocas en un tiempo más adelante se traían algunos gérmenes del espacio, gérmenes ya diríamos se puede decir como una entidad viva, con vida, pues no sé si decir orgánica, donde producían un gas que se fue transformando en agua. Y posteriormente, de tanto que se fue generando ese gas en agua, fue como se originó el agua. Y de ahí se originó los primeros seres que se conocen como unicelulares, y de los cuales se generó la vida como la conocemos, ¿no? Que ya ven, ustedes saben que se dice hasta en la escuela como educación que uno recibe, que la vida se originó en el agua. Y de ahí es donde se junta esas dos teorías, confirmando la anterior, de que primeramente esas rocas traían ciertos gérmenes y generaron el agua. Y luego de ahí mismo surgió los primeros seres vivientes, y así evolucionando hasta que surgió los mamíferos y las plantas y todo eso, ¿no? Que conocemos. Esa es pues otra teoría más reciente. Incluso la formación del ser humano, en este caso el ser humano o los animales, fueron originados con organismos que tenían una cierta función en la vida, separada de cada uno, y luego fueron viendo que era, diríamos, viendo es un sentido como por ejemplo de comunicación y de convivencia, donde uno producía ciertas sustancias y necesitaba de otras, y fueron como un intercambio. Se fueron dando ese intercambio entre esos seres unicelulares,
y luego se fueron haciendo más complejos, donde se juntaron y al juntarse formaron lo que se conoce como la célula, ¿verdad? Por ejemplo, en una célula pues está el núcleo, está la mitocondria, está el nucleolo y la misma, ¿cómo diríamos? Sustancia, el plasma, que forma la parte del cuerpo de la célula. Todos esos elementos eran separados y se fueron juntando para compartir cada uno lo que producía y consumir lo que el otro consumía. Y así se fue dando. Posteriormente ya se hicieron, esas células se fueron transformando en juntarse con otras células y hasta que fueron formando los organismos que se conocen ahora ya con cada especie, ¿verdad? Bueno, eso era lo que quería compartir también. Y en cuanto a en la atmósfera, no mencionó que a mí me pareció también muy importante cuando lo supe, de la contaminación de la atmósfera, como la capa de ozono, el metano que se produce de las vacas, ¿verdad? De los excrementos de la vaca, y que destruye más en más alto porcentaje que la contaminación que hacemos todos, las vacas, ¿verdad? Con el metano, que destruye más la capa de ozono. Y que también por ahí en otra investigación que se han hecho de la capa de ozono, que se ha visto que se ha recuperado después de que salió esa advertencia de la ONU para que no se usara tanto los aerosoles. Recuerden que hace algunos años atrás, décadas, se mencionó que los aerosoles no se usaran mucho porque estaban acabando con la capa de ozono. Y bueno, pues tal vez el resultado de todo esto fue que se mejoró la capa de ozono, se fue cerrando ese hoyo que se hizo. Bueno, eso era todo lo que quería mencionar, compartir. Gracias. Yo quisiera tomar la palabra, ¿sí puedo? Adelante, sí. Estas teorías del origen del hombre deja por completo fuera la teoría religiosa del Génesis. ¿No hay ninguna relación? ¿Es para mí la pregunta, Magdalena? Sí. Sí, Magdalena, esta teoría deja por completo fuera la teoría religiosa. Aunque desde luego se puede hacer un estudio comparativo de ambas posturas y hay algunas similitudes que pueden encontrarse en otra sesión o ustedes lo pueden también armar producto de las reflexiones y meditaciones que hagan. Pero desde luego esta teoría que promueve, digamos, la comunidad científica es en su mayoría incompatible con la teoría religiosa. No estoy diciendo yo que sea una mejor que otra, simplemente se apuntan a diferentes enfoques. ¿De acuerdo? Gracias. Me gustaría mencionar algo, si me lo permiten. Hay como esas dos formas de ver el origen de la vida, de la Tierra, del universo. Pues por un lado, como decía al principio nuestro invitado Fernando Vega, que hay una teoría o pues una teoría, porque no se está seguro todavía, de que todo el universo pues fue formado por Dios, ¿no? De un origen divino, y la otra pues por el lado de lo que se ha investigado, de lo que la ciencia aporta o descubre, y en la medida del transcurso del tiempo, pues se ha visto, por ejemplo, que en las mitologías, por ejemplo, en los libros sagrados que mencionan el origen de la vida, del universo, del ser humano, se ha visto como, se entiende como
como una leyenda, como una historia, como un mito, donde cuando se origina todo, ¿verdad? Y que pues es por un Dios. Pero si la ciencia ha investigado y ha logrado llegar a esos conceptos religiosos o divinos, y ha comprobado eso mismo. Entonces, son dos puntos de vista donde se estudia lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, los 7 días de la creación, se dice científicamente que son diferentes etapas de la evolución de la vida o del universo. Y se puede ir viendo cómo ha sucedido, como por ejemplo el Big Bang, que es como una de esas teorías que se puede decir paralelamente es lo mismo de lo que habla el Génesis, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de la Biblia. Y así sucesivamente, ¿no? Es como se va viendo. Gracias. Gracias. Muy bien, pues ¿tienen alguna pregunta para un servidor? Pues si no, no me resta nada más que agradecer la invitación, Eloísa, Abel, y reiterarme a sus órdenes. Muchas gracias. No sé si quieran decirme algo antes de que me vaya. Está apagado su micrófono, muy respetable. Pues solamente agradecerle, Fernando, que haya accedido a la invitación y me pareció muy buena exposición, muy buena, y agradecerles a todos también, ¿verdad? Que entran a estas conferencias. Lo hacemos con el motivo de promover el estudio, ¿verdad? La investigación y el conocimiento pues, de la vida o de nosotros mismos también, para poder ayudarnos a avanzar, ¿verdad? Un poquito en este terreno en el que estamos pisando. Y bueno, pues agradecerles todo. Estos centros de estudio lo organiza la Escuela de Medicina en Línea. No es la reunión de la escuela, pero sí es miembros de la escuela, como en este caso Eloisa, que bueno, nos aventamos a hacer este centro de estudios para compartir y para invitar a la gente que también entre en estos estudios. Bueno, pues les agradecemos a todos. No sé si Eloisa quiere decir algunas palabras. Sí, yo le agradezco mucho al hermano Fernando por haber aceptado nuestra invitación. Me lo recomendaron mucho y me voy con muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias. Esperemos que por favor nos apoyen en próximas conferencias y le agradezco mucho. Un placer para mí, claro que sí, Eloísa, con mucho gusto, ¿eh? Estoy a la orden. Gracias. Gracias a todos, que pasen muy bonito día. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, gracias. Abrazos. Hace calorcito por allá, ¿no? En Phoenix. Sí, bastante. Cuídense Sí, mucho, abrazos a todos. Bye bye. Gracias, buenas noches a todos. Pues dentro de 8 días los esperamos con otra conferencia, con otro propósito psicológico. Y nos va a acompañar el Gata José Guadalupe con el nuevo... Eloísa, creo que ya lo dio esa conferencia José Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí, ya lo dio el día 6, si no me equivoco. Entonces nos veríamos hasta el 27 de agosto con el gurú Osvaldo. Creo que hay una el 20, ¿no? El 20. Esa es de José Guadalupe. Ah, ok. Ajá. Bien, entonces vemos eso y lo anunciamos a tiempo. Bueno, gracias. Mucho. Todavía van entrando, pero ya terminamos.